Buenas tardes, soy Alejandro Ruiz y bueno, antes que nada agradezco muchísimo haber sido invitado a dar esta charla con ustedes, que es el tema Estrategias de comunicación enfocadas en turismo, modalidad virtual. Para mí es un gusto y permítanme platicarles algunas cuestiones que nos ha tocado vivir en este momento de la pandemia y la manera como estamos reinventando esto. Miren, si hay algo que siempre ha sido tradicional para todos, para absolutamente todos en el medio de la educación, es hacerlo presencial. Siempre es fácil llegar, platicar con los alumnos, con de alguna manera entre ponente y alumno, el auditorio, la audiencia, y que sepan perfectamente cómo nos estamos manifestando, modificando el pensamiento, plasmando nuestras ideas, etc. Sin embargo, a partir realmente de que empieza ya los medios digitales y más en especial con la pandemia, pues obviamente el Zoom, los videos, la forma virtual, real, virtual, es decir, en el mismo tiempo, se ha incrementado notablemente y esto es un gran mérito de, obviamente, de la tecnología, pero también mérito que tienen tanto los ponentes como las personas ávidas de conocimiento, como es en este caso. En ese sentido, esto es un reto para nosotros como ponentes. ¿Por qué? Porque el auditorio lo que hace es escuchar, ver y eventualmente, al final o al principio, dependiendo de la modalidad, podrá confrontar al ponente con sus ideas, cuestionarlo, etc. Pero para nosotros como ponentes es sumamente difícil hablar a una cámara y en estas ocasiones no tenemos nosotros la certeza de qué es lo que está pasando atrás. Es decir, no sabemos si ya se aburrieron, no se aburrieron, si están ávidos de conocimiento, si no están o están jugando con el perro, etc. No lo sabemos. Y entonces surge un mayor reto para nosotros porque tenemos que hablar de cuestiones de interés que atrapen su atención y lo más importante de todo esto es que tenemos que tener un parámetro adecuado para efecto de que seamos claros, concretos, precisos. En ese sentido, lo que menos pretendemos nosotros es aburrir a la audiencia, pero sí, reitero, atender a sus necesidades, pensar por ellos y tratar de hacer un diálogo adecuado. Por ejemplo, también estamos viendo aquí en este tipo de charlas que tenemos un parámetro de tiempo, es decir, nosotros tenemos que ajustar nuestra charla a minutos, segundos, etc. Sin embargo, es difícil a veces hacerlo porque nosotros damos por hecho que todos los temas que vamos a platicar, simple y sencillamente ustedes los entienden. Y entonces, al final llegaremos, en el caso de que haya réplicas o cuando no lo haya, llegaremos a la inquietud o la atención nuestra de que lo dimos perfectamente claro, preciso y que ustedes entendieron todo o simple y sencillamente asumieron que todo estaba perfectamente explicado. En ese sentido y en ese tenor de ideas, lo que el día de hoy vamos a platicar es sobre cuáles son las estrategias de comunicación enfocadas en turismo, sobre todo la modalidad virtual, cómo realmente atender y entender a la audiencia sin que haya una retroalimentación. Eso es, desde ahorita se los digo, sumamente complicado. Empecemos por lo básico. Tantito voy a hablar un poco de Resinatur, de lo que significa para nosotros esto. Obviamente la Red de Ciencias Naturales y Turismo surgió como una alternativa para repensar el turismo que era tradicional en ese momento, más o menos hace 10 años. Cuando nos juntamos con varios miembros o futuros miembros de esta red, lo que tratábamos era de encontrar lineamientos que permitieran a todos, profesores, alumnos, pero sobre todo todos los sectores y los factores involucrados en el turismo, una real participación y sobre todo un replanteamiento de cómo entender el turismo no tradicional. Es decir, siempre que hablamos de turismo hablamos de sol y playa. Sabemos que esto es un mecanismo lógico y concreto porque hablamos de vacaciones e inmediatamente pensamos en ir a nadar, perdernos en las fiestas, perdernos en la playa, etc. No, o también si lo podemos hacer como vacaciones, si cuestionamos a la gente dirá, no, pues yo me voy a esquiar, etc. Y estoy en la nieve y veremos mil y un definiciones de turismo.
Pero el turismo que cada vez ha ido presentando y reinventando es el turismo que no tradicional, el turismo rural, el ecoturismo, etcétera. Son nuevas tendencias que estamos viendo ahora. Ahora hablamos del turismo cultural, el turismo religioso, el turismo que está vinculado a una ruta de X producto o X servicio. Pero entonces es lo que estábamos viendo, cómo de alguna manera nosotros como especialistas o como personas vinculadas a los medios de comunicación, al turismo, cómo le podíamos dar un replanteamiento. Y es a través de esto, a través de platicar con ustedes y ver las maneras y las alternativas para enriquecer la visión de las personas con nuevas opciones de entretenimiento o de descanso. Entonces, surge la red. Primero estamos actuando o participando en Argentina, en México, en Chile, y etcétera, y vamos generando y vamos agrupando varias personas que se van vinculando con nosotros en la misma frecuencia. De tal manera que ahora uno de los destinos consentidos para nosotros es obviamente Ecuador, donde el maestro Rolando y obviamente Carmen Trujillo le han dado una especial diferencia a este turismo y lo han hecho bastante bien con la gente. Se han vinculado, se han integrado y lo más importante, han destacado aspectos turísticos que no eran comunes entenderlos antes. Entonces, estamos ahí, entendemos la situación de la gente, entendemos lo que quiere hacer la gente con sus productos, con servicios que son de las regiones, y eso es lo que en un momento dado le queremos dar un plus, que el mundo conozca las actividades turísticas, económicas, sociales de ciertas regiones para efecto de compartirlo al mundo. Y entonces estamos en el área de Ecuador, en Tulcán, nos vamos a Ibarra, llegamos a México, en la Huasteca, vamos a Argentina y estamos en Bariloche, y estamos empezando a formar esta dinámica para compartir con la gente estas situaciones que de alguna manera no eran consideradas por el turista en los 60, 70, quizá en los 80. Más adelante se van dando estas nuevas opciones. Y con estas opciones, obviamente, si pensamos en que realmente no son opciones de un folleto, no son opciones de pósters, no son opciones más que de un diálogo. Realmente enriquecer la visión de las personas a través de la comunicación. Y en este caso, como nosotros, en especial su servidor, empieza a tratar de tomar junto con otras personas, no solo en Resinatur, sino en otros medios y en otros ámbitos turísticos, como es la FETUR, como es otras opciones de difusión de la información turística, que empezamos a platicar y replantearlo. ¿Cuál es la principal forma que encontramos? Obviamente los medios digitales y obviamente el uso del streaming a través, obviamente, de las plataformas de Internet. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las estrategias primeras que planteamos? De las básicas. No es a través de clases, porque de alguna manera cuando se dan clases, pues siempre va alguien que está arriba y los demás que están abajo, y realmente se dará un diálogo, pues de alguna manera piramidal, hacia abajo, y no es el propósito. Aquí lo que nosotros tratamos de hacer con las personas es seducirlos con las ideas. Y entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Hacer un diálogo como lo estamos haciendo, lineal, digo, si se puede, si se permite hacerlo así, paralelo, equivalente, en donde seamos un diálogo y tratemos de llevar a las personas a que se enamoren o que se entusiasmen de esta situación. Un diálogo en donde una charla sea lo más enriquecedor, en donde el uso constante y la frecuente de la comunicación boca en boca, eso es lo que va a llamar la atención. Yo les voy a transmitir lo que mis ojos, lo que me consta, lo que he vivido en ciertas comunidades, para que ustedes de alguna manera despierten un interés y estemos en la misma frecuencia, con el mismo diálogo. Y así es como surge el primero o de estas nuevas etapas o estas estrategias, la comunicación directa, en vivo paralela. Obviamente van a decir, bueno, en vivo, pero es streaming, no. Me refiero a la comunicación en donde yo les comparto mi sentir y ustedes lo entienden de tú a tú. Es decir, ¿sabes?
esto es enriquecedor por la situación esta. Me ha tocado ir y convivir y compartir, etcétera, y es un diálogo frecuente, es una charla de amigos en donde yo te voy a empezar a cautivar con mi vivencia y con mi experiencia. Y aquí también se da algo importante. Cuando empezamos a compartir estos conocimientos, cuando compartimos estas experiencias y lo hacemos desde el punto de vista de la cordialidad, de la confianza, la gente se involucra. Porque va a decir, bueno, sí es padre, pero no me interesa, pero hay una respuesta inmediata. Entonces, lo primero que quisimos hacer dentro de estas estrategias de diálogo es generar esta confianza en el tú a tú. ¿Qué otra cosa quisimos hacer como estrategia? Nosotros también vinculamos a las experiencias de otras personas para transmitírselas de viva voz de ellos, hacer una reseña y compartirlo. ¿Sabes qué? Yo tuve la oportunidad de ir a Bariloche, o ir a Ibarra, o ir a la Huasteca, y me sucedió esto, porque conviví con estas personas. Yo tomo el mensaje y se los difundo a ustedes. Tomo parte de ello y lo comparto con ustedes para que haya una retroalimentación entre nosotros. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Ya no solo soy yo el que habla, sino es un tercero el que me informa y lo comparto. Algo que es básico, y aquí sí me gustaría detenerme un poquito, en la gran labor de los jóvenes emprendedores. Esto es sumamente importante, el espíritu emprendedor que deben de tener ustedes. Normalmente como jóvenes siempre tenemos una visión romántica del mundo. Siempre tratamos de cambiar con nuestros actos o con nuestras palabras lo que estamos entendiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Queremos modificarlo, obviamente tratar de hacer cosas más eficaces y eficientes para alcanzar una mejora en nuestra forma de vida. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los jóvenes? Bueno, los jóvenes tratan de ir contra las normas, lo establecido, y tratan de generar nuevas dinámicas. En esas nuevas dinámicas, ¿qué van a encontrar? Obviamente, ventajas, desventajas. Y obviamente, válgase la redundancia de tantas obviedades, eso será a partir de la visión que ustedes tengan, que construyan. Cuando vienen con nosotros y nos decimos, oye, tenemos empatía con ciertas personas, queremos destacar ciertos lugares, ciertas tradiciones, ciertas costumbres, o simplemente crear una tradición o crear una forma de ver la vida en cierto lugar, entonces, ¿qué es lo que procede? ¿Cómo hacerlo? Pues saben que, chavos, es sumamente sencillo hacerlo. El único problema es que hay que estructurarlo. Hay que tener la disciplina de crear un plan de negocios. Esa es la visión del emprendedor. Una idea que no se plasma en un documento, pues seguramente no va a trascender. Una idea que se plasma, por sencilla que sea, en un documento, seguramente tendrá una mayor objetividad, no solo mía, sino de los demás. Si yo no puedo explicar una idea en 4 o 5 líneas, seguramente no lo voy a poder explicar ni por internet, ni como referencia. Entonces, empecemos a atender lo básico. Empecemos a crear un plan de negocios turístico para efecto de estructurar nuestras ideas y plasmarlas, y después de eso, crear las acciones necesarias para consolidarlas. Es importante esto, porque al menos no puedo hablar por toda Latinoamérica, o no puedo hablar por Ecuador o por Perú, simplemente voy a hablar de mi experiencia. Cuando me toca tratar con jóvenes emprendedores, con personas que tienen interés en desarrollar un negocio o desarrollar un objetivo, quitémoslo la parte de negocio, un objetivo en claro, es común que le preguntemos, bueno, ¿y qué piensas hacer? ¿O por qué lo estás haciendo? Desafortunadamente, la respuesta que se da y que nos espanta a todos es no sé, o desafortunadamente, y dependiendo de los modismos, el me latió. Ese me latió como me late el corazón, se me ocurrió, etcétera, o de repente me lo dijo un pajarito, etcétera. Ese tipo de cosas no sirven para llevar a cabo una idea. Uno tiene que analizar
tomarse un minuto para uno y realmente analizar las cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo en mi entorno? Las cosas pueden llegar por inspiración, pero se consolidan cuando nosotros estructuramos esa idea para alcanzar un objetivo. Es decir, si yo tengo una idea y la plasmo por escrito, por muy sencilla que sea, voy a tener una base. Una base que me va a permitir analizarla, razonarla y obviamente criticarla. Yo tengo que ser autocrítico de mis ideas para efecto de eficientar su contenido, hacerlo eficaz y eficiente. Es decir, hacerlo efectivo, que puede ser de alguna manera intrascendente, o van a decir, no, eso es obvio. No, resulta que no es obvio. ¿Por qué? Porque yo ya que tengo mi idea, ya sé qué paso seguir. Y aquí recuerdo mucho la obra de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando iba caminando Alicia por uno de los senderos, se encuentra un árbol, y en ese árbol frondoso hay un gato, una mueca de un gato y luego el gato. Y cuando le pregunta Alicia al gato, oiga, señor gato, ¿no sabe cómo puedo llegar? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? No sé. Y el gato le dice, entonces toma el camino que quieras. Es lo mismo que sucede cuando solo tenemos una idea y no la concretamos o no la podemos plasmar. Necesitamos aterrizar esa idea en algo por escrito y asumirla y entenderla perfectamente. Si no la entendemos nosotros, si no realmente estamos convencidos de ella, o cuando menos somos críticos de ella, y vemos los pros y los contras, difícilmente vamos a estar en aptitud de defender esta idea y obviamente llevarla a cabo en un proceso mental y estructural que nos permita alcanzar un resultado. Una vez que se tiene la idea, y para los jóvenes emprendedores, y no me refiero a joven por cuestión de edad, me refiero a joven en el sentido de haber intentado otros emprendimientos o bien llevado a cabo empresas. Una vez que se tiene estructurada esa idea, entonces tenemos que ver lo que tenemos como personas, oportunidades, obviamente qué nos falta por fortalecer y cuáles son las situaciones del mercado o las condicionantes que vamos a tener. Ustedes lo conocen como un análisis FODA. Inténtenlo ver. ¿Qué es lo que tengo y cómo puedo en un momento dado pretender alcanzar los objetivos que me esperan de acuerdo a esto? Obviamente ya sé que tengo cierta finalidad, pero voy paso a paso. Si quiero llegar al 10, cómo tengo que ir el 1, el 2, el 3, el 4? Y algo básico, los requisitos de financiamiento. ¿Cuánto dinero necesito para alcanzar mis objetivos? Reitero que la visión romántica nos lleva a pensar que nosotros basta tener un ímpetu para alcanzar las cosas. En la realidad no es cierto, porque en la realidad sí necesito tener recursos. Recursos económicos son básicos. Y ustedes lo verán más adelante. ¿Por qué? Una vez que ya tengo esa serie de etapas, también es básico buscar la asociación con otras personas. Nadie, y esto sí lo digo con el conocimiento que ha dado la vida, nadie puede alcanzar objetivos comunes o sociales cuando solo piensa en sí mismo o solo parte de un espíritu individualista. No. Si hay algo que rompe la aritmética, es que 1 más 1 en matemáticas es 2. Pero cuando hablamos de persona, 1 más 1 siempre será más que 2. Y eso hay que entenderlo. Ese fenómeno de asociarnos con otras personas para alcanzar objetivos comunes. Pero también hay que partir de algo, de una base común. Hay que tener una identidad con las personas. Pero lo más importante, primero hay que tener el producto, o bien tener un producto y darle la difusión adecuada. Y entonces, ¿qué más podemos hacer? Muchas cosas. Cuando se tiene el producto, si hay algo que está la gente ávida de conocer, es un poco de ello. ¿Y qué mejor lugar que hacerlo a través de cápsulas de redes sociales? Lo que antes era el folleto, este folleto físico que se entregaba y que estaba limitado a ciertos lugares o a cierta población, ahora con las redes sociales podemos difundirlo de 1001 maneras. Curiosamente, aquí también les voy a dar algo que nadie se hubiera imaginado, pero fue un impacto turístico brutal. Hace unos años,
Hubo una niña que en San Luis Potosí cumplió 15 años. Y había gente que quería ir a sus 15 años y solo porque el papá había manifestado que le iba a hacer a su hija y estaban todos cordialmente invitados. Fue tal el boom que se dio que sin pretenderlo se creó un fenómeno mediático. ¿Qué sucedió después de eso? Bueno, obviamente la gente vino, estuvo, recibió muchas donaciones y una vez que pasaron los 15 años prácticamente se apagó. ¿Esa es una idea buena? Sí. ¿Consolida un proyecto económico? Quizá por unos meses sí. ¿Al día de hoy existe? No. Entonces, aquí hay que ser nuevamente muy cuidadosos. Hay proyectos que surgen de la espontaneidad, surgen como un fenómeno de mercado, como podría ser también aquí en México hace unos años. Se dijo que había un agua de Tlacote cerca de Querétaro, donde por sus efectos mágicos podía eliminar acciones de las enfermedades. Y la gente 2 o 3 o 4 meses estuvieron llegando a ese lugar. Se acabó ese fenómeno y se acabó todo. No, aquí lo que se trata, sobre todo en el caso del turismo, es ser muy responsables de que este turismo y estas áreas o estos lugares que se van a crear van a tener que tener una permanencia real, porque se busca un beneficio constante para la sociedad, para la comunidad que vive de ellos. Entonces, nosotros, si bien es cierto que estamos hablando de muchos aspectos que pueden llegar a enamorar a las personas, seamos responsables y tratemos de generar algo que sea de aquí hacia el futuro, de aquí hacia adelante. La plataforma y las estrategias de comunicación se podrán dar, sí, muchas, muy importantes. Reitero, los medios virtuales, las experiencias de otros, la comunicación boca a boca y todo, pero siempre con la idea de fomentar la generación de riqueza y la consideración de riqueza para los factores y para la gente que participa en esa comunidad. Nuevamente, podemos verlo en algunas áreas que se han dado aquí en México y en toda Latinoamérica, áreas que son ricas por sus tradiciones, pero si no, ricas por el sitio geográfico, etc. Esas áreas probablemente ya tengan un plus, pero hay otras que no lo tienen o nunca se han percatado de ello. Descubrámoslo. Y la manera de descubrirlo es nuevamente que haya jóvenes, personas que estén inquietas y quieran transformar el mundo con esa visión romántica y entonces que plasmen sus ideas y empiecen a generar sus planes de negocios. Desde luego, todo surge con una idea, pero lo más importante de todo esto es que esa idea esté plasmada y pueda ser discutida, analizada, retroalimentada, enriquecida por quien la tiene, por los que van a participar en ella y obviamente por las comunidades o a las personas que va a beneficiar. Si entendemos esto, entenderemos que estamos dando un paso grande de cara a apoyar a los sectores vulnerables que pueden darse. Obviamente, me refiero a sectores que no habían considerado o no tenían esta generación de riqueza como tal. Podrían tener otras, pero no tenían una riqueza vinculada a un lugar, a un sitio, etc. Hoy por hoy, los que piensen, háganlo, créenlo. Y por más ilógica que pueda llegar a ser una idea, puede tener un encanto. Tan es así que hoy por hoy, ¿quién no está ávido de conocer un pueblo renacentista, o un pueblo colonial, o un área colonial, una área de tradiciones, un área mágica, un área mística? Todos estamos ávidos de conocer cosas distintas. Entonces, nosotros, como generados de idea, hagamos las cosas distintas y comenzamos a la sociedad. Comenzamos a la comunidad que nos comparte, con la que estamos, y lo único que puedo decirles es que al final la comunicación servirá para darle difusión a una idea productiva, apoyar la idea productiva. Si lo queremos ver como la base de todo, sí, seguramente es parcialmente. Es cierto, sí somos base de parte del éxito. Y por mi parte, ¿qué les puedo comentar? Espero que les haya gustado esta plática, que les sea de interés y pues nada más agradecerles muchísimo a las personas que nos están invitando a participar con ustedes en este evento que en mi caso es un gran logro y es un gran mérito que me hayan considerado. Lo que podemos hacer es que ustedes como emprendedores generen sus ideas
lo podemos charlar. Desafortunadamente en estos momentos, por cuestiones de trabajo, estoy dando una plática grabada, pero siéntanse con la confianza que me pueden escribir a mi correo electrónico alejandro.ruiz@ruizrobles.com.mx, cualquier duda que tengan, y con todo gusto los ayudaré a tratar de aclarar sus comentarios, o cuando menos complementar las inquietudes. Sí me gustaría, por ejemplo, destacar algunos esfuerzos que se han dado en algunos lugares en donde me ha tocado verlos, y sobre todo he visto la gran vocación que tienen las personas o los iniciadores de estas ideas por vincularse con la comunidad y hacer que ellos, y obviamente las comunidades, las personas de la comunidad, tengan un mismo fin, que es destacar su población, su zona, por algunas características o porque realmente estén convencidos de su riqueza cultural, artesanal, su riqueza ecológica, su riqueza de tradiciones, o en un momento dado que hayan tomado ideas y las hayan generado para su para resonancia en esta sociedad. En la medida que cada uno de nosotros estemos convencidos, pero sobre todo la colectividad esté convencida del proyecto, siempre será con ganas de tener un efecto multiplicador. Entonces, nuevamente, no se trata de que nosotros tengamos una idea por sí sola y esta idea la defendamos a capa y espada para llevarla a que a que trascienda una sociedad que no está convencida. Nuevamente, lo más importante de estas ideas sociales o de estas ideas es que alguien que tiene la idea la desarrolle con un grupo o con una serie de personas que se vinculen al proyecto y ellas puedan maximizar y crear una masa con las demás personas, es decir, que tenga un efecto resonante en una comunidad y tenga este gran efecto. ¿Cómo se va a dar eso? Pueden haber mil estrategias. Puede ser a través del Zoom, convencer a ciertas personas, o convencer a una población, o convencer a una comunidad a través de este tipo de cosas, o bien de estas redes tecnológicas, o bien ir casa por casa, ir platicando con ellos, ir creando una conciencia social sobre lo que vamos a destacar. Eso es lo importante. O sea, son cosas importantes. Eso es lo que también debe de quedarse. No es solo un mecanismo, no es una llave mágica. Hay varios caminos, hay varias alternativas que pueden llegar a ser todas complementarias. Ok, entonces ya tenemos la primera visión, que es el diálogo, la charla, para generar conciencia de un lugar. Están las experiencias de otros que han estado en ese lugar. Está la idea emprendedora o el proyecto emprendedor, que es crear una conciencia social en una comunidad. Y hay otras mucho más importantes. Empezar a demostrar cuál es la diferencia de este producto en la sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, podemos utilizar las otras estrategias, que es la charla, las experiencias, pero lo más importante, el ejemplo. Si yo tengo a la gente que está en esa comunidad convencida de lo que está dando, de que la diferencia que está provocando o generando en relación a otros, esa persona será el principal promotor y el principal estratega de la comunicación que requiero para mi proyecto. Es decir, si yo vivo de acuerdo a ciertas circunstancias y hay una persona que empieza a salir, o de alguna manera como embajador, o bien recibe a alguien de afuera y lo mete en esta ideología, la persona que salga o quien conozca a este embajador empezará a tener esa idea productiva, que obviamente la estará tratando de compartir con otras personas. Es un efecto multiplicador. Eso es lo que vale la pena. Que en un momento dado no se quede todo en un lugar, sino que se empiece a difundir. Reitero, es una caja de resonancia. Eso es lo más adecuado. Hay personas que comentan, oye, pero por decir algo, en mi lugar no hay nada que lo haga diferente. Mi lugar es tan
tan normal como el de enfrente, como el que está al lado, etcétera. No tengo nada que me diferencie. Bueno, hay otra cosa que es básica. Si no hay nada que te diferencie de los demás, entonces sé tú la diferencia y empieza a crear algo que los demás no lo tengan, pero con la convicción de que eso va a perdurar en la comunidad y va a ser tu diferencia. Si no existe, créalo. Y esto es también algo básico. Nosotros como emprendedores, como gente que está ávida de generar conocimiento, de generar costumbres, de generar algo para compartir, también podemos crear. Hace poco, y les platico una referencia que me pareció impresionante. Había un joven que tenía una cafetería donde había 100 cafeterías en una zona muy especial de aquí de la Ciudad de México. Y cuando llegabas con él, decías, oye, pues ¿sabes qué? Mi cafetería no se puede comparar a esa cafetería porque esa cafetería tiene una tradición de Veracruz y el café es muy especializado y pues obviamente es como si estuvieras en Veracruz, no en la Ciudad de México, y pues ya tiene su gama o su variedad. Por el otro lado estaba otra cafetería que decía, bueno, mi giro es 100% tratar de proyectar a la gente para que venga aquí, tome su café, pero rodeado de un clima de casa, con un sofá, con una especie de taburete, etcétera, donde pueda estar descansando 10, 15, 20 minutos, pueda leer su libro y se vaya. Ok, perfecto. Cuando yo preguntaba, y bueno, ¿y qué tanto te consumen? Me decía, bueno, en el caso este café que tenía una orientación veracruzana, me decían, bueno, ellos vienen por su café y normalmente se lo llevan. Nada más consumirán. Tengo a muchos, pero mi precio es de alguna manera bajo en cuanto al café. Por el otro lado, me decían, el problema es que cuando llegan y se sientan tan cómodos, pues se tardarán 1 o 2 cafés, pero lo cierto es que lo puedo dar un poco más caro y entonces aquí es en función del valor del producto y no tanto de que haya mucha circulación. Y así iba platicando con varios, ¿no? Y le pregunto, bueno, a este joven, ¿tú qué vas a hacer? Y me dice, bueno, yo quiero crear un café distinto. Le digo, pues entonces sé distinto. No, pero es que no puedo competir contra el que viene el producto de Veracruz o contra el que da el producto similar al de Veracruz, pues no lo hagas. Entonces yo quiero hacerlo, tampoco lo puedo hacer de este tipo de cafés donde puedo estar ahí como en mi casa. Pues no, voy a tratar de darle una visión distinta. Y cuando dijo, bueno, se me ocurre algo como, voy a hacer un café como el de Friends, de la serie americana, que era realmente un lugar, pues, icónico para los jóvenes, etcétera. Pero, curiosamente, se percata que hay otro que ya daba ese servicio. Y tampoco puedo competir con las grandes franquicias. Aquí en México obviamente, está el Starbucks, está Cielito Lindo, cafeterías de franquicia, porque era una competencia de alguna manera que no tenía los recursos y obviamente tampoco tenía interés de franquiciar el producto. Finalmente, ¿qué fue lo que hizo? Pues dice, bueno, ¿cómo le voy a dar crear este signo distintivo? Y lo puso como un café con cantante, donde pudiera llegar la gente y también ciertas horas del día o de la semana pudiera escuchar músicos. Ok, perfecto. Pero lo que dinamitó la situación es que hizo un café con música, pero le dio el plus de que en ciertos días iban a ser cafés temáticos. Todas las personas que empezaran a llegar con distintivos de cuentos, distintivos de cómics, distintivos de esto, o bien llegaran con algún tipo de situación, en este caso podríamos citar del mundial o etcétera, que tuvieran ciertas referencias, etcétera, o no pagaban o tenían acceso a una rifa, etcétera. Empezó a involucrar otras cosas. Esa fue la parte distintiva y de repente resulta que el joven, al percatarse de toda esta situación, creó un concepto que es algo así como un café con la tradición de las historietas, de los cómics, etcétera. Y entonces tú llegas y lo que antes eran paredes de color beige, etcétera, muy, 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 muy igual a cualquier otro sitio, cualquier restaurante, de repente esas se empezaron a nutrir con el producto de otras personas, dibujos constantes que cambiaban, rotaban, etcétera. Y hoy por hoy, uno de los más grandes atractivos que tiene el joven, además de este tipo de actividades extra café, es
el entorno que le ha dado, ese encanto que le ha dado. Y de alguna manera es lo que hay que pensar, cómo ser distintos de los demás, cómo darle magia a un lugar. Y esto es una forma eficaz y eficiente de llevar a cabo nuestros sueños y convertirlos en un producto económico importante. Un producto que va a trascender. Y lo ha hecho, porque ahora resulta que con este tipo de esquemas no solo recibe a la gente de la localidad, sino vienen gentes de otros, incluso del interior de la República, a su café. Y obviamente, al momento de que se nutre de la gente y la gente va y consume, es que podemos estar hablando de que hoy está pensando desarrollar este mismo concepto en otros lugares, quizá a manera de franquicia, quizá a manera de otras tiendas, etc. Pero lo cierto es que fue la creatividad de estas personas las que les permitieron generar una diferencia que no le existía. Y en ese sentido, no hay mayor impacto que cuando la gente crea una diferencia. Lo mismo para ustedes. Entonces, esta estrategia de comunicación enfocada en turismo, lo que podemos hacer es fácil. Nosotros, si tenemos la oportunidad, sentémonos a ver qué lugar es el propicio para desarrollar un aspecto turístico. Hay veces que, desafortunadamente, por factores externos, llámese delincuencia, llámese que no hay permanencia, llámese de que la zona es árida, etc., no hay realmente actividad propia para desarrollarlo en ese momento. No digo que no lo vaya a ver, en ese momento. Ok, entonces ubiquemos el lugar, ubiquemos realmente qué lo hace distinto, qué tiene el lugar, cuál es el plus de ese lugar. Analicémoslo, tomémoslo y lo más importante, empecemos a escribir, estructuremos un plan de negocios. A partir de eso, ya que lo tenemos, platiquemos con otras personas que vean algo similar a lo que estamos viendo, que nutran el plan y lo más importante, ya que lo tenemos, acerquémonos con la gente que va a participar de ello. Y en ese sentido hemos encontrado aquí en México, por ejemplo, pueblos vaqueros en el norte de la República, pueblos situacionales como pudiera ser que maximizan los efectos de una estación de ferrocarril, pueblos que obviamente defienden mucho a México como son los pueblos mágicos, etc. Y vamos a otros lugares y podemos ver que por la riqueza de la situación geográfica que tienen, por el agua, por la nieve, vemos que tienen una vida propia y una característica propia que es sumamente utilizable. Entonces empecemos a ver eso, o bien, si no es de la cuestión geográfica, sí podemos ver que son pueblos que tienen un lugar o unas habilidades especiales las personas para desarrollar bolsas, desarrollar cobijas, desarrollar masajes, desarrollar una cercanía con la naturaleza que no se tiene, darle un sentido místico. Analicémoslo. Entonces, ya que tenemos esto, compartámoslo con la gente, hagamos una identidad del lugar y empecemos, ahora sí, lo que habíamos comentado, empecemos ya con este proyecto en concreto a difundirlo a través de las redes sociales, a difundirlo con las experiencias, a difundirlo con los embajadores que vayan y platiquen de lo que están viendo, a tratar bien al turista. Empecemos a generar una conciencia de que existimos, de que existe el lugar. Si alguien tiene alguna idea de turismo o ya estás trabajando en esto, acérquense al canal que represento el día de hoy, que es wowmx.tv, y con todo gusto podemos difundir sus logros y comentarlo a nivel no solo de México, sino de toda Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, y obviamente el Internet es a nivel mundial. Hoy por hoy somos chismosos, somos comunicadores, llevamos la difusión de las ideas. Ustedes piensen qué proyecto se puede llevar, qué proyecto se puede difundir, y piensen en la Resinatur y todos los elementos que le integramos, que siempre estaremos para ustedes, para apoyarlos y lo más importante de todo esto, para consolidar sus ideas en favor de la comunidad. Sabemos que una comunidad que es rica es respetuosa del ambiente, de sus tradiciones, de su historia y sobre todo respetuosa de todos los elementos que la integran. Muchísimas gracias. Soy Alejandro Ruiz y es un honor estar con ustedes.